nuevamente en Like a las 10. En nuestras redes sociales nos encontrás como @like a las 10 y también @unidiversidad. Y también en el 30 de la TDA, 22 Super Canal HD, nos podés ver allí. Y al principio del programa nosotros te contamos que vamos a hablar sobre emociones, gestión de emociones. Bueno, ha llegado el momento. Por eso estamos ya conectados con Laura Solá, es coach profesional y especialista en inteligencia emocional y neurociencia. Laura, ¿cómo te va? Bienvenida a Like a las 10. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Emiliano, hola Paula y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias Laura por esta comunicación. ¿Dónde te encontrás en este momento? En mi casa. Estoy viviendo en Buenos Aires hace 8 años, pero soy mendocina, así es que amo Mendoza. Cada vez que vuelvo es reconectar con las raíces y saber de dónde soy. Bien, Laura, estábamos charlando nosotros antes de arrancar, bueno, cómo uno puede arrancar a gestionar sus emociones. Pasa a veces que tenemos días más bajos, lo vamos a decir así. Sí, claro. Y no sabemos, bueno, por dónde arrancar para sentirnos mejor. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que las emociones son respuestas automáticas y que todas tienen una función. No es que yo estoy pensando, ay, ahora me voy a enojar, ahora voy a estar triste. Entonces, Claro. hay un precepto que lo uso como mi gran marca registrada, que es permiso para sentir. Necesitamos aprender a permitirnos sentir todas las emociones, sabiendo que no son ni negativas ni positivas, solo que algunas nos gusta sentirlas y otras no. Y lo que tenemos que aprender es a gestionarlas, a bajarles la intensidad y usarlas a nuestro favor. Ahí está la clave. Claro, es muy difícil uno cuando, como le dijiste vos, a veces hay sentimientos que me gustan, sentimientos que no. Lo que vos planteás es, bueno, tratar de racionalizarlos de alguna manera y poder salir de uno mismo y decir, bueno... Y no reprimir los sentimientos. Claro. Totalmente, totalmente, porque vieron que a veces en la tele suele pasar, o en la radio, o en cualquier acto público, donde de repente hay algo que te hace emocionar y decís, ay no, perdón que no me quiero emocionar, no quiero llorar. Y entonces yo doy clases en una escuela de coaching y les digo a los alumnos, jamás pidan perdón por llorar, porque es como pedir perdón por tener hambre. No podemos evitar tener hambre, no podemos evitar las necesidades básicas, y lo mismo pasa con las emociones. Entonces el hecho de reprimir es totalmente nocivo, no solamente en lo emocional, sino en lo corporal. Como las emociones son energías, si yo no las saco, no las expreso de la manera correcta, antes de expresarlas hay que bajarlas la intensidad, sobre todo con el enojo, por ejemplo, con el miedo. Si yo me las guardo, eso de alguna manera va a terminar implosionando. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? En no explotar y tampoco implotar. Claro. Pero la energía por algún lado va a necesitar salir, porque es lo natural. ¿Qué pasa, Laura, con las emociones negativas y cómo las manejamos o cómo las podemos manejar? Porque también tenemos la sensación de que las emociones negativas nos llevan a tener acciones negativas para nuestra vida, nuestro desarrollo en casa o en el trabajo. Exacto. Me gusta llamar a las emociones como placenteras o displacenteras. Y les voy a poner este simple ejemplo. Claro, ¿a quién le gusta enojarse? A nadie. ¿A quién le gusta sentir tristeza o sentir miedo? A ningún ser humano, básicamente, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿a quién le gusta estar contento? A todos. La alegría es una emoción que nos encanta sentir. Sin embargo, cuando esa emoción de la alegría no está bien gestionada, se convierte en euforia. Y cuando estoy en la euforia tampoco puedo pensar. Y entonces me dan la noticia de que me van a aumentar el sueldo. Así que estoy eufórica y digo, voy a invitar a todos a comer un asado. Y después no me dan el aumento y me tiene un gran problema. O invité a salir a alguien y me rebotó. Porque la euforia viene de una
alegría mal gestionada. Cuando hablamos de la gestión de las emociones y esto de que las emociones que solemos llamar negativas y en realidad son emociones que no nos gusta sentir, pero todas tienen un buen mensaje y una buena información para darnos, cuando la emoción no está bien gestionada, nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Sea el enojo, el miedo, la alegría o cualquier otra. Puse el ejemplo de la euforia, pero el enojo es totalmente displacentero porque no nos gusta sentirlo. Sin embargo, nos está ayudando y nos está mostrando que hay algo que yo quería y no se cumplió. Claro. Hay una expectativa que no pude cumplir, hay un deseo que no está satisfecho, una necesidad. Eso me está mostrando el enojo. Entonces, si yo me concentro en resolver esa situación, entonces toda esa energía y esa bronca que tengo, la estoy usando para resolver y no para pelearme. Claro, no toda emoción displacentera, como decís vos, te lleva a una acción negativa, sino bien gestionada, todo lo contrario. Exacto. Las que no hemos sabido gestionar son las que nos están llevando a actuar de maneras que no son funcionales, que no nos van a servir y de las que probablemente después digamos, metí la pata. O desde el enojo puedo decir, mira, perdóname, dije cosas que no quería decir, te lastimé. Desde el miedo nos arrepentimos y decimos, yo tendría que haberle dicho que sí. ¿Y qué sucede en esos casos? Vieron que a veces, no sé si vieron alguna vez a alguna persona muy enojada. Si está en estudio, no la miren por las dudas. Una persona muy enojada no está pensando como una persona que está controlada por el miedo. Entonces, cuando no podemos pensar, es ahí donde la emoción se hace cargo de las acciones. Lo llamamos secuestro emocional. ¿Qué pasa? Este es mi cerebro límbico, este es mi cerebro racional, el que piensa. Claro. El cerebro límbico secuestra todo el oxígeno que existe en mi cuerpo, se va acá y no me deja pensar. Entonces después cuando la intensidad baja, ahí me doy cuenta que dije, que no dije, que hice y que me arrepiento, que debía haber arriesgado y no lo hice, porque no pude pensar. Y le decimos a una persona enojada, pará, calmate, pensá, ¿no? Le decimos así. ¿Por qué? Es respirar, le decimos. ¿Qué hace eso? Equilibrar nuestro cerebro y que llegue un poco más de oxígeno a la razón. Bien. Por ahí es una pregunta que no tiene respuesta, pero ¿qué es más difícil gestionar, el miedo o el enojo? ¡Ay, qué buena pregunta esa! Mirá, para mí el miedo aprendí, a lo largo de estos años, aprendí a que el miedo sea mi mejor amigo. Porque aprendí que el miedo en realidad me está diciendo, te falta algo. Te faltan recursos, te falta estudiar, te falta prepararte. Y es cierto. Claro. El miedo como emoción básica, lo único que está haciendo es cuidándome, cuidando mi vida. Entonces viene un auto y ¿yo qué hago? Viene un auto hacia mí, me corro. ¿Qué siento? Miedo. ¿Qué me dice el miedo? ¡Te vas a morir! Claro. Me corro. Ahora, si esa misma aceleración cardíaca la tengo cuando en vez de un auto veo venir a mi jefe, ahí estoy en problemas. Ahí necesito gestionar ese miedo porque hay algo que quizás no conocemos y no nos damos cuenta, y es que para nuestro cerebro no existe la realidad y la fantasía. No, el cerebro dice miedo y es miedo, punto. Por eso muchas veces cuando estamos en situaciones donde nos vamos a sentir expuestos o donde sentimos que hay algo que está en peligro, el cerebro dice miedo y es la vida está en peligro. Y en realidad no. Y se los voy a poner con este ejemplo. Si yo les digo ahora, o les muestro la foto de un bebé, o de un bebé de la familia de ustedes recién nacido, automáticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, pero es una foto, no es el bebé. ¡Ey! Claro. No importa, mi cerebro lo interpreta de la misma manera.
y si veo mi comida preferida, inmediatamente, y tengo hambre, voy a empezar a salivar. No es la comida, es la foto. Para el cerebro es lo mismo. De la misma manera funciona con las emociones. Está la amenaza, siento miedo. Hay un deseo que no fue satisfecho o una necesidad, aparece el enojo, totalmente natural. Entonces, tanto el enojo como el miedo, necesito empezar a hacerle preguntas. Cada vez que me enojo, ¿qué siento en el cuerpo yo? Bueno, a mí no sé, me pasa que tengo un nudo en el estómago. Entonces me voy a preguntar, ¿qué es lo que me enoja? ¿Qué tengo que resolver? Ahí empecé a gestionar. El miedo, ¿qué me da miedo? ¿Qué creo que me falta? ¿Cómo lo puedo conseguir? Entonces ya la emoción baja la intensidad y la razón empieza a crecer. Y empiezo a buscar soluciones. Bien. Laura, algo dijiste, pero ¿hay alguna técnica, algún momento exacto en el cual tengamos o podamos hacer algo para parar un poco el tiempo y analizar todas estas alternativas? Vos dijiste recién, respiro profundo. ¿Es algo así? ¿El mejor ejercicio es poner una pequeña pausa? Exacto. ¿Para qué? Para que la emoción no nos gane, sea la que sea, porque también puede ser, no sé, el desagrado, por ejemplo. El desagrado o el asco es una emoción básica. Si veo algo que no me gusta, automáticamente y gestualmente mi corporalidad va a expresar esa emoción. Claro. Ahora, si enfrente tengo, no sé, una persona que es mi jefe y tiene un perfume que no me gusta y voy a tener que controlar esa gestualidad y no voy a poder, qué horrible perfume, no lo puedo decir. Entonces, son esos segundos en que la emoción, de alguna manera, se dispara automáticamente, como dije al principio, son respuestas automáticas. Se dispara la emoción y yo necesito conectar con el cerebro. Entonces, algunas técnicas sencillas. Por ejemplo, el respirar. Otra puede ser cambiar la corporalidad. Si estoy sentado, me paro. Si estoy acostado, me siento. Si estoy con las manos así, las tensionadas, las suelto. Busco un punto fijo. Me paro, fíjense, quizás parece una pavada, pero es súper importante. Cuando, por ejemplo, estoy en la ansiedad, estoy muy ansioso. En la ansiedad, el cerebro se va al futuro y los pensamientos distorsionados me están ganando. Necesito volver al presente, a conectar con él aquí y el ahora. Y entonces, por ejemplo, algo que puedo hacer es pararme en un pie. ¿Qué tiene que ver, dirán ustedes? Tiene mucho que ver. Claro. ¿Por qué? Porque automáticamente le estoy diciendo a mi cerebro, concéntrate en el equilibrio. No puede concentrarse en dos cosas a la vez. Es muy básico y muy complejo. Entonces, cuando yo le doy esa orden, se va a concentrar ahí y se va a correr de la emoción. Cambio el foco, me voy del lugar, respiro, cambio la corporalidad. Hay muchísimas técnicas de gestión emocional y después necesito empezar a chequear qué estoy pensando, cambiar el pensamiento y hacer como todo un proceso. No es instantáneo. Perdón que se los diga, pero no es instantáneo. Claro, no, claro, por supuesto, es un aprendizaje también, Sí. desde empezar a respirar hasta empezar a preguntarse. Laura, ¿qué pasa cuando, y para ir cerrando, qué pasa cuando todas estas emociones negativas o mal gestionadas, en realidad, todas estas emociones mal gestionadas no me están pasando a mí, pero sí a mi alrededor, en mi equipo de trabajo, por ejemplo, en mi familia? Qué buena pregunta, Paula. Acá necesitamos desarrollar lo que llamamos habilidades sociales. Y es primero, el saber reconocer qué me pasa a mí cuando el otro se enoja, qué me pasa a mí cuando el otro está triste. Entender que el otro es un otro, es una otra persona. Por lo tanto, puede enojarse de maneras distintas, puede sentirse triste por otras cosas y puede tener miedo por cuestiones que para mí pueden significar una pavada. Entender que el otro es un otro en su completud y tiene pensamientos distintos, creencias distintas, interpretaciones distintas,
va a hacer que pueda, pará, esto me está pasando a mí. No es que el otro me enoja o el otro me saca, sino que el otro tiene actitudes que yo interpreto de esta manera y soy yo quien se enoja. En coaching siempre hacemos referencia a hacernos cargo de lo que nos pasa. Entonces, muy básico, entender que el otro es un otro. Está enojado, él está enojado, no es conmigo. Si hay algo que yo hice, pediré perdón y además voy a chequearme yo. Pero no es que el otro me hace enojar y entonces, ¿cómo estoy interpretando yo la situación para enojarme, para engancharme, para sentirme triste como esa persona y al final la otra persona salió y yo no? Entonces, hay distintas alternativas, pero sobre todo creo que es desarrollar estas habilidades sociales. La empatía, la escucha, la asertividad, poder decir las cosas sin herir, decirlas sin hacer daño. Bien. Laura, muchísimas gracias por estas clases, esta mini clase que nos has dado, ha sido más que interesante y muy útil. Laura, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Compartinos, por favor, tus contactos. Sí, claro. Bueno, me encuentran en Instagram como Laura Solá, ok, muy fácil. Y ahí seguimos en contacto. Gracias. Buenísimo. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo, Laura. Bien, Laura Solá, coach profesional, bueno, explicándonos un poco cómo gestionar nuestras emociones. Bien, a no reprimir, pero analizar con detalle de lo que sentís, que es lo importante, Totalmente. Lo que cada uno sienta. Así es. Nos vamos a una pausa y devolvemos con mucho más de La Liga a las 10.